Hola a todos. En esta presentación vamos a hablar de las técnicas proactivas de gestión de riesgos y vamos a profundizar en aquellas herramientas que más se aplican en los procesos sanitarios. Recordando que las herramientas proactivas de gestión de riesgos son aquellas que se utilizan antes de que ocurra un evento adverso o un evento, antes de que se materialice, con el objetivo de identificar, analizar y prevenir riesgos, ya sea en los procesos asistenciales o en algún servicio, proyecto, programa, según el alcance que hayamos definido. A diferencia de las herramientas reactivas que analizan lo que ya sucedió, o sea, cuando un evento ya se materializó, las herramientas proactivas se enfocan en la anticipación y en la prevención. Las técnicas que vamos a desarrollar son las siguientes: matrices de riesgo, Bowtie, la técnica SWIFT, la técnica del grupo nominal, el método Delphi, Pareto y el análisis modal de fallos y efectos, que lo vamos a ver en otra presentación. Las matrices de riesgo aplicadas al ámbito sanitario son una herramienta de gestión que permite analizar y priorizar riesgos clínicos y también de tipo organizacionales, también por ejemplo riesgos relacionados con la salud y seguridad ocupacional, entre otros. Es una herramienta que permite un análisis estructurado utilizando generalmente las variables de probabilidad de ocurrencia del evento y la consecuencia en el caso de que este evento se llegue a materializar. Pueden utilizarse también otras variables como puede ser la detectabilidad, la probabilidad de detectar ese evento o la causa que lo produce. Estas matrices se alinean con marcos de referencia como son las normas ISO de gestión de riesgo, la ISO 31000-2018 y la norma técnica 31010-2019, que justamente es la que pone eh, sobre la mesa un conjunto muy grande de técnicas, ya sea proactivas o reactivas o combinadas para abordar los riesgos. Las matrices de riesgo en salud son una herramienta de gestión que permite analizar y priorizar, sobre todo, determinados riesgos que ya están identificados, que pueden ser clínicos u de otro tipo, como ya venimos comentando, relacionados con la seguridad del personal, con la seguridad de la información, éticos y legales u de otro tipo. Y bueno, estas matrices sobre todo permiten generar una priorización de esos riesgos utilizando generalmente dos variables, que son la probabilidad de ocurrencia del evento en cuestión y la consecuencia en el caso de que genere un daño. O sea, nos proyectamos y evaluamos cuáles pueden ser las consecuencias de esos riesgos en caso de que se materialicen. Eso no quiere decir que no existan también otras variables que se puedan llegar a utilizar cuando se utilizan estas matrices de riesgo, como puede ser la detectabilidad, que qué tan fácil es detectar la causa de esos problemas, y la exposición, que se utiliza sobre todo en riesgos relacionados con la salud y seguridad ocupacional. Las matrices de riesgo son una herramienta proactiva, sobre todo de riesgo, ya que nos permite anticiparnos a los eventos y trabajar en forma preventiva. Bien, en cambio, las herramientas reactivas son aquellas herramientas que se utilizan sobre todo luego de que los eventos se materializaron y obviamente que también contribuyen a la mejora continua y a generar lecciones aprendidas e implementar medidas para que esos eventos no vuelvan a materializarse. Estas matrices de riesgo se utilizan en los marcos de referencia, como pueden ser las normas ISO 31000-2018, que como ya saben es la norma madre de gestión de riesgos, y la norma IEC 31010-2019, que es una norma técnica que pone sobre la mesa un conjunto muy amplio
de herramientas para identificar, evaluar, valorar y tratar los riesgos, ya sea en forma proactiva, reactiva o en forma mixta, ya que las herramientas a veces también se pueden combinar, como veremos más adelante. ¿Cuál es el propósito fundamental para utilizar las matrices de riesgo? En primer lugar, nos ayuda a priorizar los riesgos, por ejemplo, de tipo asistencial, o sea, los vinculados a los procesos clínicos asistenciales de atención a nuestros usuarios. ¿Por qué nos permite priorizar? ¿Para qué queremos priorizar? Justamente para luego hacer una planificación a la medida, ¿no? En relación a la inmediatez en la cual necesitamos tomar medidas. Va a haber riesgos que son críticos, en los cuales tenemos que desplegar un plan inmediato, una intervención inmediata. Hay otros riesgos que son del tipo más moderados en relación al impacto y en relación a la probabilidad de ocurrencia del evento, donde podemos sí generar planes de mejoras, pero con una priorización no tan inmediata, y podemos tener otros riesgos que son de menor relevancia, para los cuales podemos tomar como acción simplemente monitorear la situación en forma periódica. Las acciones que tomemos en función a la evaluación de riesgo que realicemos y a la priorización de estos nos va a permitir, sobre todo cuando hablamos de los riesgos relacionados a los procesos asistenciales, mejorar la seguridad del paciente. Pero cuando hablamos de los riesgos relacionados con la salud de los trabajadores, nos va a permitir también anticiparnos y prever situaciones y tomar acción para favorecer la salud y seguridad ocupacional. O sea que, bueno, vamos a estar enfocando acciones preventivas para abordar riesgos asistenciales. Los más comunes y prevalentes en las organizaciones son las infecciones, por ejemplo, asociadas a la atención sanitaria, para la cual ya existe un gran despliegue, por suerte, en nuestras organizaciones, con un abordaje bastante preventivo a través de los comités de control de infecciones, la vigilancia epidemiológica, paquetes de medidas para prevenir infecciones en sitios instrumentados, entre otros. Bueno, para prevenir también errores relacionados con la identificación de los usuarios, fallas en los equipos biomédicos, para, bueno, tomar acción ante eventos graves o eventos centinelas, que son aquellos que dejan una secuela grave e irreversible en los usuarios o producen la muerte, errores relacionados con los medicamentos en cualquiera de sus etapas, prescripción, administración, efectos adversos, entre otros, errores en los diagnósticos médicos, errores relacionados con la atención, como pueden ser las caídas, una de los eventos adversos más prevalentes y prevenibles también en las organizaciones, lesiones relacionadas con la lesión de la piel o lesiones por inmovilidad, y los accidentes laborales en el caso de la salud ocupacional. Las matrices también tienen como propósito, sobre todo, apoyar la toma de decisiones. ¿Para qué se hace una evaluación a través de una matriz de riesgo? Para priorizar, para evaluar el riesgo y tomar acciones, y para tomar decisiones y saber cuáles son las más inmediatas o cuáles pueden llegar a ser un poco más mediatas. O sea que esta herramienta sistemática transforma percepciones que pueden llegar a ser subjetivas en criterios que son un poco más objetivos, ¿no? ¿Para qué? Para poder asignar recursos, para implementar y desplegar un plan inmediato en aquellos riesgos que son críticos, para poder definir las prioridades en la asignación de los recursos o en la inmediatez en la cual tenemos que tomar acción, y para también justificar ante la dirección los planes de acción a tomar para gestionar los riesgos, ordenándolos según un nivel de riesgo. Bien, entonces es una herramienta que nos permite dar un sustento a nuestras percepciones, que muchas veces, si no tenemos una evaluación clara y basada en datos, no podemos argumentar bien cuál es la inmediatez y la necesidad de poder pedir determinadas eh, recursos o determinados recursos desde el punto de vista económico, financiero, material o de recursos humanos. También esta herramienta para evaluar riesgos, o sea, las matrices, nos van a permitir cumplir con procesos de acreditación y auditoría. Sabemos que la mayor parte de los estándares de calidad que se promueven tanto a nivel internacional como nacional tienen un enfoque muy importante en la gestión de riesgos, y consideran esta herramienta como necesaria para hacer esa priorización y desplegar el plan de acción.
Las matrices evidencian que la institución tiene un sistema formal de gestión de riesgos que se alinea con estándares de calidad internacionales, como por ejemplo los de la John Commission Internacional, que monitorea y evalúa riesgos clínicos y de otro tipo. Acuérdense que no solo hablamos de riesgos relacionados con el proceso asistencial, sino que hay muchos tipos de riesgos en la organización y a lo mejor vamos a tener que tener una matriz en función del servicio o en función del proceso en el cual estemos instalados y nos va a permitir sobre todo tomar decisión, implementar acciones sobre todo preventivas y correctivas en el caso de que haya ocurrido el evento. Y esto va a estar enfocado como siempre en la calidad, tenemos ese foco, es promover la mejora continua. Promover la mejora continua nos va a permitir revisar periódicamente el nivel de riesgo de los procesos, o sea que como hablábamos anteriormente en los módulos anteriores, la gestión de riesgo es dinámica, tiene que ser adaptada a la organización e integrada a los procesos, proyectos o programas. Y no, como no es estática, debemos hacer esa evaluación de riesgos en forma periódica, porque los riesgos cambian, el contexto cambia y esa evaluación no puede ser estática. Nos va a permitir también medir el impacto de las acciones. Siempre que desplegamos un plan de acción tenemos que evaluar si realmente cumple con el objetivo, si alcanza la meta para la cual se diseñó, porque pueden ser acciones que pensamos que pueden mejorar un proceso y después que lo evaluamos no obtenemos el resultado deseado, y nos va a permitir también identificar tendencias a través de la medición de indicadores, ¿no? A través de la medición de esos planes que implementamos para abordar esos riesgos, esos indicadores, si los evaluamos a lo largo del tiempo, en varios cortes, digamos, a través del tiempo, podemos identificar tendencias de mejora o de estancamiento, o por otra parte podemos también identificar que estamos declinando en algún objetivo que queremos alcanzar. En resumen, las matrices de riesgo en salud nos permiten analizar los riesgos, evaluarlos, priorizarlos. No es simplemente una tabla, sino que es una herramienta de gestión estratégica, ¿no? Que sobre todo nos va a permitir pasar de la reacción del evento a la prevención, enfoque preventivo, y sobre todo esto es generalmente, si se pueden evaluar costos, va a ser costo efectivo. Priorizar con criterios que son técnicos, basados en datos, seguramente en trayectorias previas o en datos que tenemos en la organización, nos va a permitir establecer esos criterios para poder definir las diferentes escalas para la probabilidad de ocurrencia, para el impacto o la consecuencia. Nos va a permitir reducir daños que son evitables en las organizaciones y en los usuarios, y sobre todo fortalecer una cultura de seguridad organizacional, comprometiendo al personal implicado en el proceso que estemos analizando sus riesgos. El diseño de las matrices de riesgos dependerá de cada organización, no hay un modelo único, cada organización tiene que adaptar el modelo que más le convenga o que más pueda llegar a entenderse, comprometiendo al personal implicado. Generalmente se utilizan los colores del semáforo para identificar los diferentes niveles de riesgos, ¿no? El heat map, mapa de calor, donde se representa la intensidad con gradientes de color. Como decía, los colores del semáforo son los más utilizados, donde el color verde se utiliza para los riesgos menos graves, los colores naranja y amarillo para riesgos moderados, y el color rojo indica alerta. Este riesgo hay que tratarlo ya. Bien, pero siempre tenemos diferentes categorías, ya sea para la probabilidad de ocurrencia y para la gravedad o consecuencia, que las categorías pueden ser 3, 4, 5 y hasta 10. Como les decía, no hay un modelo único para utilizar una matriz de riesgo. Generalmente cuando se puede comenzar con matrices de riesgo más sencillas, con 3 niveles, bajo, medio y alto, tanto para la probabilidad de ocurrencia como para la consecuencia. Y después, a medida que madura y evoluciona la gestión de riesgo en las organizaciones, se pueden utilizar matrices un poquito más complejas, con 4, 5 o hasta 10 niveles. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos
de matrices de riesgos, pero como les decía, cada organización tiene que tener su matriz a su manera y no tiene por qué ser estática, puede ir evolucionando y cambiando los modelos a lo largo del tiempo. Aquí exponemos dos matrices de riesgos, ambas con 5 categorías, tanto para el impacto como para la probabilidad de ocurrencia del evento. Cada una de las categorías, tanto para la probabilidad de ocurrencia como para el impacto, tienen que estar claramente definidas de la forma más objetiva posible, ¿no? Esto nos va a permitir evitar, digamos, subjetividades. Por ejemplo, si ponemos el impacto es catastrófico, ¿qué quiere decir que el impacto es catastrófico? Que, por ejemplo, si hablamos de un riesgo asistencial, podemos definir que es catastrófico cuando el evento alcanza al paciente, lo daña en forma irreversible o le ocasiona la muerte. Por el contrario, si hablamos de un impacto bajo o muy bajo, en el cual la categoría podría ser 1, podemos decir que el evento no llega al paciente o si llega no le produce ningún tipo de consecuencia. O sea que las categorías, tanto para el impacto como la probabilidad de ocurrencia, tienen que estar definidas de la forma más objetiva posible. Y aquí tenemos los colores del semáforo. A la derecha, por ejemplo, tenemos 4 colores, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, para lo cual se van a tomar diferentes tipos de acción, ¿no? En el catastrófico tenemos que parar y decir tenemos que actuar. En el naranja tenemos que decir acción urgente. En el amarillo tenemos que decir acción, pero capaz que podemos hacer un plan a mediano plazo. Y después tenemos dos categorías de verde, pero podría ser una matriz en la cual ponemos solo verde, amarillo y rojo. Eso lo va a definir el equipo de gestión de riesgo en conjunto con los referentes de cada área o del proceso en el cual estemos analizando la situación. Resumiendo un poco cómo se utiliza esta herramienta a través de las matrices de riesgo, los pasos principales serían los siguientes. Primero, tenemos que definir el alcance, o sea, qué es lo que vamos a evaluar, si un proceso, si los riesgos de un servicio específico de la organización, si estamos en un programa, en un proyecto, o sea, definir el alcance de la gestión de riesgo. Después tenemos que definir las variables que vamos a utilizar en la matriz. Como hablábamos recién, las más comunes son la probabilidad de ocurrencia y el impacto o consecuencia. Bien, para ellas vamos a tener que determinar cuántas categorías vamos a utilizar, si 3, 4 o 5. Como decíamos también, es recomendable utilizar al comienzo alguna matriz bastante básica, a lo mejor con 3 categorías. Después vamos a construir la matriz y vamos a definir para las categorías de la probabilidad y para las categorías de la consecuencia cómo vamos a definir los diferentes niveles, el 1, 2 y 3, por ejemplo, de forma de que sea lo más objetivo posible. Y después que tengamos la matriz construida y con el mapa de calor identificando los diferentes niveles, por ejemplo, verde, amarillo y rojo, para 3 niveles, tenemos nuestra matriz, tenemos las categorías definidas de probabilidad y de consecuencia con los diferentes niveles, por ejemplo 1, 2 y 3, y después vamos a ver cuáles son los riesgos del proceso, por ejemplo. Lluvia de ideas, utilizando cualquier herramienta para identificar riesgos, vamos a decir, bueno, estos son los riesgos y los vamos a comenzar a analizar. Analizar en función de la probabilidad de su ocurrencia y del impacto o consecuencia que esos riesgos generen. Entonces, después en ese análisis vamos a empezar a priorizarlos, a ubicarlos en diferentes niveles, riesgos bajos, riesgos moderados, riesgos altos. Los podemos ir ubicando en la matriz. Cada uno puede decir cómo visualizar mejor esos riesgos dentro de la matriz. Y después, obviamente, tenemos que desplegar el plan de acción en función de esa priorización. Bueno, los riesgos rojos, ¿qué implica? Tenemos que implementar un plan de acción en menos de un mes. Bien, eso sería
¿no? Cuando tenemos riesgos que caen en la zona roja. Cuando caen en la zona moderada o anaranjada o amarilla, según la matriz que estemos utilizando, bueno, tenemos que definir qué se va a hacer con esos riesgos también de antemano. Seguramente vamos a desplegar un plan, pero no tan inmediato como con los riesgos rojos. Y los riesgos a lo mejor de menor eh, impacto, o sea, los riesgos menores que nos caen en la zona verde, seguramente también tenemos que definir qué vamos a hacer con esos riesgos. Entonces, bueno, seguramente vamos a monitorearlos en forma semestral para evaluar si siguen siendo riesgos menores o a lo mejor hicimos una subestimación. Eso puede llegar a suceder, ¿no? Que al principio tengamos riesgos que pensamos que son muy críticos y después vemos que no lo eran y los podemos pasar a la zona intermedia o al revés, algún riesgo que pensamos que es un riesgo menor y después en la próxima evaluación de riesgo, que la podemos tener determinada para realizarla cada 6 meses, ese riesgo cae en otra categoría. O sea que tenemos que implementar los controles y definir cómo se van a realizar según en la zona del mapa o de la matriz donde estén cayendo. Después podemos evaluar ese riesgo residual, o sea, evaluar a ver si esos controles efectivamente dieron sus resultados, para lo cual vamos a tener que desplegar algún indicador para medir cada una de las medidas que se vayan implementando y siempre hacer una revisión continua, ¿no? En todo lo que es calidad, en gestión de riesgos, siempre tenemos que estar midiendo, obviamente no sobrepasarnos con los indicadores que utilizamos, pero sí esos indicadores que nos estén señalizando si alcanzamos los planes, sobre todo aquellos planes que abordan los riesgos mayores, los más críticos, si dieron resultado y siempre hacer una retroalimentación también es fundamental, ¿no? Retroalimentar al personal que son en última instancia los que están llevando adelante los planes a nivel operativo. Bien, y ahora para finalizar vamos a definir cuáles serían aquellos pasos principales para utilizar esta herramienta de matriz de riesgo. Primero, obviamente, tenemos que conformar el equipo multidisciplinario conformado con un líder que vaya a llevar adelante el proceso de gestión de riesgo a través de esta herramienta. Tenemos que definir el alcance, o sea, qué vamos a analizar, si un proceso asistencial, si un proceso de apoyo, si los riesgos de un servicio específico de la organización o de un proyecto o de un programa. Después vamos a tener que definir cuáles variables vamos a utilizar en la matriz de riesgo, si la probabilidad de ocurrencia y la consecuencia u alguna otra, como hablábamos, la exposición o la detectabilidad. Las más comunes son probabilidad de ocurrencia y el impacto o consecuencia. Para ellas vamos a tener que definir categorías que pueden ser 3, 4, 5 o 10 y para cada categoría una definición lo más objetiva posible. Después vamos a construir la matriz, vamos a generar el mapa de calor con los colores que creamos más convenientes, amarillo, verde, rojo, serían los tres básicos, y en función de ello vamos a determinar qué medidas se tomarían si tenemos los riesgos que nos caen en la zona, por ejemplo, roja, cuál va a ser la acción a tomar en esos riesgos, por ejemplo, implementar planes en un periodo no mayor a un mes o no mayor a 15 días. Para cada una de las categorías, por ejemplo, también para la verde tenemos que especificar qué vamos a hacer con esos riesgos de antemano, ¿no? Los vamos, por ejemplo, a monitorizar cada 6 meses a través de algún indicador. Después de tener construida la matriz, sí, vamos al proceso. Por ejemplo, vamos a pensar que nuestro alcance fue un proceso asistencial, vamos a identificar con el equipo cuáles son los principales riesgos de ese proceso, los vamos a posicionar dentro de nuestra matriz, los vamos a analizar a través de la probabilidad de ocurrencia y el impacto de la consecuencia. Por ejemplo, podemos utilizar data eh, antigua, ¿no? O data previa para saber qué tan probable fue que ese riesgo ocurriera o se materializara. Podemos utilizar data retrospectiva, obviamente, los vamos a analizar con el equipo de la forma más participativa posible.
vamos a hacer una priorización y los vamos a ubicar dentro de nuestra matriz. ¿Para qué? Para obviamente implementar los controles debidos, según como ya está definido dentro de nuestra matriz. Los riesgos que caen en la zona roja, por ejemplo, vamos a implementar medidas en forma inmediata de acuerdo a lo establecido en nuestra matriz. Vamos a después a establecer controles para evaluar si esas implementaciones, esos planes de acción, están llegando al objetivo pautado. O sea, eso implica evaluar los riesgos residuales, ¿no? ¿Qué es lo que queda, qué riesgo nos está quedando residualmente luego de tratarlos? Y obviamente, como en toda medida relacionada con la calidad y la seguridad, y sobre todo en la gestión de riesgo, tenemos que seguir revisando y actualizando nuestro proceso de gestión de riesgo. En este caso, nuestras matrices las podemos ir perfeccionando, las podemos ir madurando a medida que va pasando el tiempo, y esos riesgos también los vamos a tener que seguir evaluando en forma periódica y evaluar si a lo mejor pudo haber ocurrido que en 6 meses veamos que riesgos que fueron considerados críticos no lo eran, o riesgos que eran considerados menores pasen a una categoría mayor. Por eso la gestión de riesgos es dinámica, es integrada con toda la organización y debe llevar este proceso de mejora continua. La técnica Bow-Tie es otra técnica proactiva para evaluar los riesgos, que nos permite visualizar en una única imagen, en forma gráfica, el evento, cuáles son las principales causas que lo pueden llegar a producir, cuáles son los planes que tenemos preventivos para abordar esas causas y cuáles son las consecuencias en el caso de que esos eventos se lleguen a materializar. ¿Y cómo se organiza el diagrama? Como les decía, es un esquema gráfico donde vemos eventos, consecuencias, acciones preventivas y causas. El diagrama se organiza como una corbata donde el evento central, el evento que puede llegar a materializarse o el riesgo, ¿no? La situación concreta, se coloca en el centro y el diagrama se organiza de izquierda a derecha, en torno siempre al eje central, que es el evento. El evento, o sea, es el momento en que se pierde el control, pero aún no ha ocurrido un daño irreversible. Podemos poner como ejemplo una caída de un paciente o la administración de un medicamento equivocado en el paciente equivocado. Del lado izquierdo tenemos las amenazas, o sea, las medidas, la identificación de las causas que podrían llegar a desencadenar esa situación. Por ejemplo, la administración equivocada de un medicamento. ¿Cuáles son las principales causas raíces de que ese evento pueda llegar a ocurrir? Y debajo de esas causas se sitúan ya las barreras preventivas, o sea, cuáles son las principales acciones que se toman para evitar que ese evento ocurra, o sea, que abordan las causas del problema o del evento. Y por otro lado, del lado derecho, tenemos las consecuencias. O sea, tenemos que detallar cuáles son esas consecuencias, que son esos impactos negativos, si el evento se llega a materializar. Bien, o sea, el daño, en el caso de administrar un medicamento incorrecta, cuál puede ser el daño ocurrido sobre el paciente. Y aquí se ubican cuáles pueden ser también esas barreras mitigadoras, o sea, ¿qué quiere decir? Son esas barreras o esas acciones que tomamos para reducir la gravedad del impacto, en este caso sobre una administración equivocada a un paciente de un medicamento. Otra de las técnicas proactivas que también se puede llegar a utilizar en el ámbito sanitario es la técnica SWIFT. Es un acrónimo en inglés que es Structured What If Technique. Es un método estructurado de análisis de riesgo que consiste en formular preguntas del tipo ¿qué pasaría si? Siempre nos preguntamos ¿qué pasaría si ocurriera esto? ¿Qué pasaría si ocurriera esto otro? O sea que nos va a permitir identificar posibles fallas o desviaciones de un proceso.
¿qué pasa si administramos mal este medicamento de alto riesgo en esta paciente, por ejemplo? O si nos equivocamos de lado en una cirugía, o si hacemos este diagnóstico en vez de este otro. O sea que son esos escenarios que el equipo multidisciplinario se pregunta en esas situaciones. En salud es útil para analizar los procesos asistenciales, también para procesos de apoyo relacionados con los procesos, por ejemplo, de la comunicación, de la información, de la gestión de los insumos médicos, de los equipamientos, de manera rápida con un equipo siempre. Esas preguntas no las podemos hacer solas, sino que los tenemos que realizar en el equipo, con un equipo heterogéneo y implicado en el proceso que estemos analizando, obviamente. A modo de ejemplo, para esta técnica llamada SWIFT, vamos a hacer el caso administración de medicación intravenosa en un hospital. Primero definimos el proceso que estamos analizando, que es la administración de una medicación intravenosa, podemos decir una medicación de alto riesgo, en una sala de internación. Ese es el proceso que vamos a analizar el escenario. Después tenemos que definir el equipo, como les decía, un equipo heterogéneo, integrado por los diferentes integrantes del equipo asistencial, que pueden ser la enfermera, la licenciada, el auxiliar, el médico que prescribe, algún asesor médico o especialista, la farmacia hospitalaria que está implicada en el proceso también de administración del medicamento y debería también existir alguien que lidere el equipo en el manejo de la técnica, que puede ser un representante del departamento de calidad o de seguridad del paciente. Después que tenemos reunido a todo el equipo, comenzamos con el sistema de preguntas, ¿no? What if, o sea, ¿qué pasaría si? Y aquí, primeramente, tendríamos que identificar cuáles son los principales riesgos del proceso, ¿no? Por ejemplo, en el proceso que venimos hablando de administración de un medicamento de alto riesgo, uno de los riesgos identificados por el equipo fue error de identificación del fármaco, ¿bien? Entonces, ponemos que nos preguntamos, ¿qué pasaría si se administra un medicamento al paciente equivocado? Error de identificación del paciente era el riesgo que habíamos identificado. La consecuencia, analizamos la consecuencia, bueno, sí, si nos equivocamos de paciente, el evento adverso puede llegar a ser grave. Y cuáles podrían ser las medidas de control. Una de ellas puede llegar a ser tener un sistema de identificación estandarizado con una doble verificación. Después, otro de los riesgos que se identificó por parte del equipo es un error de prescripción médica. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si la dosis prescripta es incorrecta o la vía o la velocidad de administración es incorrecta o la misma droga? Es un error de prescripción, obviamente. ¿Cuál puede ser la consecuencia en este fármaco de alto riesgo? La consecuencia es una toxicidad o falta de eficacia del fármaco. Entonces, bueno, ¿cuáles son las medidas de control que debemos instaurar? Por ejemplo, se decidió instaurar una validación farmacéutica luego de la prescripción médica y antes de la administración del fármaco. Otro de los riesgos pudo haber sido una falla del equipo. Entonces, del equipo que se utiliza para administrar el fármaco. Entonces, la pregunta que se hizo el equipo es, ¿qué pasaría si la bomba de infusión falla? Y bueno, la consecuencia, interrupción o sobredosis. Medidas de control, hacer un mantenimiento preventivo, por ejemplo, en las bombas de infusión, o puede ser también una capacitación continua o certificación del personal que maneja las bombas. Otro riesgo puede ser error de preparación por parte del personal de enfermería. ¿Qué pasaría? La pregunta es, ¿qué pasaría si la medicación se diluye incorrectamente? Un riesgo bastante común, ¿no? Una dilución inadecuada. La consecuencia, bueno, pueden ser reacciones adversas graves en el paciente, una flebitis química, por ejemplo. Y medidas de control, bueno, ¿cuáles se van a instaurar para este riesgo? Pueden ser protocolos de dilución con capacitación, obviamente no alcanza con generar protocolos, sino que debemos asegurarnos de que la gente los entiende y los aplica correctamente. Otro de los riesgos puede ser falta de trazabilidad. ¿Qué pasaría? La pregunta es, ¿qué pasaría si no se registra la administración? Y bueno, puede ocurrir que si no se registra, ocurra una repetición de la dosis del fármaco. Entonces, bueno, nos vamos a preguntar cuáles pueden ser las medidas para controlar este riesgo
y bueno, la medida puede ser, por ejemplo, el registro electrónico de la medicación que se administra. Bueno, y después de preguntarnos qué pasaría si para los diferentes riesgos y haber decidido qué hacer para abordarlos en esos escenarios que se indagó conjuntamente con todo el equipo, pasamos al punto 4, que es evaluar el riesgo, o sea, darle una prioridad, valorarlo, ¿no? Entonces el riesgo ya está identificado, pero vamos a darle una priorización en función de, por ejemplo, una matriz de riesgo que tengamos definida en la organización, donde usamos otra vez las dos variables más comunes, la probabilidad de ocurrencia y la severidad de la consecuencia. ¿Tá? Entonces, en función de esa matriz, vamos a priorizar acciones de mejora y no las vamos a poner todas con la misma ponderación, como decir, ¿no? No las vamos a priorizar y vamos a decir, bueno, vamos a comenzar con los riesgos que son más críticos, los que me van a caer en la matriz de riesgo en la zona roja o anaranjada. Esas son las acciones que vamos a implementar en forma inmediata y dejamos para un plano posterior los riesgos que puedan ser de menor impacto y de menor probabilidad, que nos van a caer en la zona verde o amarilla dentro de nuestra matriz de riesgo. Y aquí vemos, ¿no?, una combinación de dos herramientas, la herramienta SWIFT con las matrices de riesgo. Como decíamos al principio de las presentaciones, todas estas herramientas se pueden empezar o a utilizar en forma combinada. Esta herramienta tiene muchas ventajas, es rápida de aplicar, es sencilla, favorece el trabajo interdisciplinario, es útil cuando no hay muchos datos estadísticos, es muy cualitativa en función, y después sí podemos, cuando usamos la matriz para priorizar, podemos utilizar, por ejemplo, casuísticas previas en función de lo que ocurrió con otros eventos en nuestra organización. Y nos permite identificar riesgos, obviamente, antes de que ocurre, por eso es una metodología proactiva. Otra técnica proactiva ampliamente utilizada es la técnica del grupo nominal. ¿En qué consiste esta técnica? Es un procedimiento también estructurado que permite generar ideas de manera individual, tipo lluvia de ideas, pero con una estructura diferente, compartirlas en el grupo, discutirlas brevemente, priorizar, pero mediante votación, y el objetivo principal es evitar que algunas personas dominen la discusión y asegurar que todos participen y aporten. Porque ¿qué pasa en la lluvia de ideas? Muchas veces hay determinadas personas que pueden, por su personalidad o por su cargo que tengan de autoridad dentro de la organización, puedan generar dominio sobre los demás y de esa forma no permitimos que todas las personas se expresen y opinen y generen su conocimiento o aporten su conocimiento dentro de la discusión o la lluvia de ideas. Entonces esta técnica de alguna forma lo que hace es mantener el anonimato porque la forma de aportar las ideas no es verbalmente, sino a través de otras metodologías que ahora vamos a ver. Vamos a ver ahora entonces cuáles son las principales etapas de esta técnica grupo nominal. Primero vamos a plantear el problema que vamos a trabajar. Tiene que haber un facilitador, ¿no? Un líder del equipo que es el que muchas veces es el que está formado en la herramienta, que puede ser el representante del departamento de calidad o de seguridad, o sea, personas que manejan más que nada la metodología. Y bueno, el facilitador presenta una pregunta o problema específico, ¿no? Por ejemplo, podemos decir cuáles son los principales riesgos en el proceso de administración de medicamentos, siguiendo con el mismo ejemplo que venimos hablando, de alto riesgo en el hospital. Entonces, bueno, vamos a tratar ese tema y, bueno, vamos a pasar al punto 2 para generar las ideas a nivel individual. Cada participante escribe, no los dice, no verbaliza, sino escribe sus ideas de forma individual y silenciosa en una tarjetita, en una libreta, ¿no? Justamente para evitar lo que decíamos previamente. Entonces, bueno, pueden haber diferentes respuestas, errores de identificación, confusión, dosis, bueno, cada uno escribe lo que le parece en función de cuáles son los principales proceso de administración de medicamentos.
Después de que tenemos todas las votaciones en los papelitos, pasamos a la etapa 3, que es la ronda de presentación, donde cada participante menciona una idea por turno que se registra en una pizarra o lista y no se discute todavía, ¿no? Entonces, cada uno tiene que participar y poner una idea que puede llegar a registrarse, por ejemplo, en una lista, en una pizarra. Bien, para después pasar a la discusión aclaratoria, donde siempre el líder del equipo, que es el que maneja la herramienta, un poco es el que guía todo el proceso y el grupo analiza brevemente cada idea para aclarar significados, agrupar conceptos. En general se van agrupando las ideas en los diferentes conceptos que se fueron votando las tarjetitas y se van agrupando en función del tema, por ejemplo, para después proceder a la priorización o votación, donde cada participante asigna puntajes o votos a las ideas que considera más importantes. Y de esa forma podemos llegar a determinar cuáles pueden ser los principales riesgos en la administración de un medicamento de forma de preservar o de promover que todas las personas participen por igual. En la discusión que se realiza, donde se bajan a tierra las ideas que se aportaron por los diferentes integrantes del equipo, por ejemplo, se pudieron haber ordenado en en función de las votaciones de cada uno de estos riesgos, estos principales 4 riesgos, por ejemplo, errores en la identificación del paciente, errores en la dosis, medicamentos con nombres similares y falta de registro. Estas fueron las categorías más votadas. Entonces, obviamente acá es donde empiezan a votar, ¿no? Bueno, cuántos tarjetitas hubo que hablaba de que el principal riesgo era el error de identificación del paciente o dentro de esa temática. No tiene que estar escrito exactamente, pero se llega a la conclusión que el tema más votado era ese. 18 personas hablaban de alguna forma de que el principal error era. Después hubo 15 votos que estaban relacionados con el error en la dosis, después 12 votos que estaban relacionados con medicamentos con nombres similares y 6 votos con la falta de registro. En función de los resultados se establecen intervenciones de prevención, siempre también orientando aquellos errores que son más votados, son los que vamos a tomar acciones en forma prioritaria y con mayor inmediatez. Y en el ejemplo que acabamos de ver, por ejemplo, se llegó a la conclusión de que los principales riesgos identificados fueron el error de identificación del paciente, el error en la dosis, medicamentos con nombres similares y la falta de registro. O sea que la puntuación para cada una de estas áreas identificadas como riesgos fueron, no, 18 personas votaron a favor de error de identificación, 15 a favor de error en la dosis, 12 a favor de medicamentos con nombres similares y 6 al problema de falta de registro. O sea que en función de estos resultados se priorizan las acciones, ¿no? Las más inmediatas van a estar enfocadas en tomar medidas preventivas para evitar errores en la identificación del paciente y sobre todo también para prescribir de alguna forma una dosis en forma correcta. O sea que son las dos temas o los dos problemas más votados por los participantes, lo cual nos permite hacer también tomar una priorización en la toma de decisiones. O sea que esta técnica de alguna forma nos permite, ¿no? Identificar riesgos evitando que algunas personas del equipo sean las que dominen la situación o prevalezcan sobre las demás. Esa es la principal filosofía de esta técnica, pero bueno, obviamente no es tan rígida ni tan rigurosa como otras técnicas, como por ejemplo la que vamos a ver a continuación, que es la técnica Delphi, que profundiza más en los problemas que se están tratando. El método Delphi es otra técnica proactiva, estructurada, que busca el consenso entre los participantes, que se utiliza para recoger y para refinar la opinión de un grupo de expertos mediante rondas sucesivas de consulta que son de tipo anónimo.
realizadas a través de un moderador o líder que es el que domina la técnica y es el que va recibiendo las respuestas de ese grupo de expertos acerca de un tema que se está consultando. Y también tiene un objetivo importante en hacer énfasis en la retroalimentación que se va realizando en cada ronda de preguntas que se van realizando acerca de un tema. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para la construcción, para generar un consenso en temas que en general son complejos, que hay una divergencia importante de opiniones. Entonces, de esa forma podemos llegar a utilizarla para profundizar en las opiniones que tienen los expertos sobre el tema. Se pueden utilizar también, por ejemplo, para elaborar guías de práctica clínica, para elaborar estándares, para evaluar algún proceso o algún servicio, para priorizar problemas, para priorizar intervenciones en salud, para evaluar riesgos, que es a lo cual nos aboca, ¿no?, en esta presentación, o sea, por ejemplo, para identificar riesgos, para establecer planes de tratamiento de riesgos. También se puede llegar a utilizar para definir indicadores para medir la calidad de una prestación o de un proceso o de un servicio, para realizar una planificación estratégica en una organización, ¿no?, una planificación para delimitar los lineamientos estratégicos eh, en la cual va a ir orientada la organización en los próximos 3, 4 o 5 años. O sea que puede ser utilizada con diferentes objetivos. Aquí vimos algunos de los ejemplos. Las características claves del método Delphi son las siguientes. Permite el anonimato entre los participantes, evitando la influencia de jerarquías, de autoridades, por ejemplo, de algunas personas de poder, o sea, ofreciendo que todas las personas se expresen a su antojo, digamos, en relación al problema que se esté tratando. Se exige también una retroalimentación por parte del moderador, que es el que lidera el grupo de preguntas que se van haciendo en forma, digamos, iterativa, ¿no? A medida que se va evolucionando en la idea, se sigue avanzando en las preguntas, pero tiene que haber siempre una retroalimentación, pero es en forma controlada, dado que se echa en general por el moderador del equipo. Como decíamos, hay una iteración en las preguntas que se van haciendo a medida que se va evolucionando en el tema y siempre se busca un consenso entre los participantes, pero con esta metodología sistemática y estructurada que tiene la técnica, que a su vez podemos decir que puede llevar algo de tiempo, dado que hay que esperar las respuestas de los participantes, también puede haber abandono de alguno de ellos, entonces hay que ser muy cauto en la forma de cómo se lleva adelante la ronda de preguntas y la retroalimentación que se debe estar haciendo en forma activa con todos los participantes del equipo. Dentro de las principales ventajas del método Delphi encontramos las siguientes. Reducimos la influencia de determinados grupos o jerarquías que pueden estar participando dentro del equipo, favorece el consenso en temas que pueden llegar a ser controvertidos, es útil cuando no hay evidencia concluyente sobre determinado tema. En el caso de la evaluación de riesgos, podemos utilizarla para identificar riesgos de un proyecto, de un programa, de un proceso, de un área, de una organización. Después la podemos llegar a utilizar para hacer la evaluación y valoración de los riesgos, ¿no?, donde se van a priorizar, para poder después establecer los planes que son prioritarios o los planes que son más importantes realizarlos a la brevedad. Las limitaciones de la técnica es que puede ser lento por la demora en el procesamiento de datos, en el caso de que haya que procesar muchos datos en relación a las respuestas que dan los diferentes participantes. Depende mucho de la calidad o de la formación y de cómo respondan las personas que están integrando el panel de expertos, por ejemplo. Y bueno, el consenso no siempre implica una evidencia científica, aunque el moderador debería exigir o pedir que las interpretaciones o las respuestas estén en lo posible basadas en datos, en información científica, en evidencia,
para que tengan mayor validez. O sea que estas son las principales ventajas y limitaciones y es otra de las herramientas proactivas que puede también combinarse con otras herramientas en el proceso de evaluación de los riesgos. Como decíamos, ya sea para identificarlos, para evaluarlos o para después establecer los planes de tratamiento preventivos. Y por último, vamos a hablar de Pareto, la famosa regla 80-20, donde la técnica de Pareto establece que el 80% de los problemas proviene del 20% de las causas. O sea que el 20% de causas produce el 80% de los problemas o de los efectos. Y eso se da en casi todos los ámbitos y también en el ámbito de la salud, por ejemplo, en relación a los eventos adversos, por ejemplo. Y la técnica de Pareto es una herramienta de análisis que se utiliza para identificar causas de los problemas, las principales causas, que son las que generan la mayor parte de los problemas. Y fue formulado hace muchísimos años por Vilfredo Pareto. En el ámbito sanitario se utiliza para priorizar problemas de calidad, sobre todo eventos adversos y sus principales causas. Las principales causas de esas fallas, de las fallas de los procesos, por ejemplo, asistenciales. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo, por ejemplo, del caso donde se va a analizar cuáles son las principales causas que retrasan las cirugías programadas en determinada organización. Y se analiza una base de datos donde se realizaron 120 cirugías programadas que comenzaron con retraso y se identifican de alguna forma, se quiere saber cuáles son las principales causas del retraso, para lo cual se va a utilizar de alguna forma el principio de Pareto. Entonces, bueno, mediante el análisis de casos, de la base estadística, la base de datos que cuenta la organización, se identifican como principales causas las siguientes. Paciente que no está preparado en tiempo, 40 de los retrasos de la cirugía era debido a que el paciente no estaba preparado en tiempo y forma. 30 situaciones que estaban relacionadas a retrasos en la cirugía por retraso del equipo quirúrgico, o sea que no llegaba en tiempo, en hora, en tiempo y forma el equipo quirúrgico a la cirugía. 20 situaciones donde hubo problemas en el uso del instrumental quirúrgico, 15 situaciones que estuvieron relacionadas con no tener la sala disponible en el momento de la cirugía, 10 situaciones donde hubo falta de estudios preoperatorios del paciente y 5 casos que fueron problemas administrativos. Ese total de causas debidas a los retrasos extraídas de la base de datos se organizan de mayor a menor, bien, en función de los casos, totalizando el total de las cirugías retrasadas, que fueron 120. Después que tenemos las causas, las tenemos que ordenar en función de la frecuencia absoluta, de mayor a menor, para calcular la frecuencia relativa, o sea, los porcentajes, que es el número, en el numerador ponemos la causa y en el denominador el total de las cirugías. Y aquí vemos otra vez ordenados, pero por la frecuencia relativa, que el 33% de los retrasos fue debido a que el paciente no estaba preparado, el 25% que fueron problemas del equipo quirúrgico y así sucesivamente. Y después en Pareto lo que tenemos que hacer es hacer el porcentaje acumulado, que vamos sumando, digamos, el porcentaje. Al primer porcentaje le sumamos el segundo porcentaje, luego le sumamos el tercer porcentaje para ir viendo cuáles son las principales causas que me producen el problema principal, que es el retraso de la cirugía. Y aquí vemos que las tres primeras causas, que es paciente no preparado, retraso del equipo quirúrgico y problemas con el instrumental, constituyen el 75% de las causas de mi problema. O sea que, según Pareto, estas serían las pocas causas que me producen
la mayor proporción de situaciones de atraso de la cirugía, me producen el problema. O sea que de acuerdo a Pareto, las principales causas de retraso de la cirugía en este caso fueron paciente no preparado, retraso del equipo quirúrgico y problemas con el instrumental, lo que no suma 80, pero suma un 75%, ¿no? O sea que estas tres causas explican aproximadamente el 75% de los retrasos de la cirugía. Esto permite enfocar las acciones como siempre, como todas las herramientas lo hacen, en enfocar las acciones de mejora en los principales factores que generan mayor impacto en el problema, porque hay que tener la noción de que todo no es posible por diferentes temas económicos, de recursos humanos, de tiempo, de formación, entre otras cosas. Entonces es bueno focalizarse en los problemas que pueden ser solucionados mediante las principales causas que los producen. En riesgos es importante siempre ir un poco más allá de lo que se ve en la punta del iceberg y evaluar cuáles son las causas de los errores, las causas de los problemas, las causas de los accidentes en el caso de la salud ocupacional, para establecer esos planes preventivos o correctivos cuando el evento se materializó, en solucionar esas principales causas para ir a la solución raíz del problema. Entonces siempre es importante ver las causas, inclusive ver las subcausas cuando estamos ya con una herramienta un poco más reactiva. Pero en este caso, Pareto nos permite focalizar nuestros planes de acción en las principales causas que producen los eventos o las situaciones no deseadas. El uso de herramienta de priorización de Pareto forma parte de los enfoques de mejora continua promovidos por la Organización Mundial de la Salud y por sistemas de gestión de calidad que están basados en las normas de gestión de calidad ISO 9001, entre otros, por lo cual es una herramienta muy importante y muy fácil también de aplicar para enfocar justamente la planificación y las acciones de mejora, priorizando las principales causas de los problemas. Muchas gracias por todo.